Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Magistrada Zulema Morri Gutiérrez, es usted candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene usted 36 años de trayectoria en el Poder Judicial. Dicen las personas que la conocen que usted siempre fue una niña aplicada. Y además, pues nació usted en Sonora. ¿Qué me dice? Bueno, lo que te puedo decir, gracias primero por esta oportunidad. Y sí, siempre he tenido claro que las cosas que hagamos tenemos que hacerlas con el mayor compromiso. Y eso es lo que siempre he hecho en mi vida. Académicamente, Adriana, las buenas calificaciones, o mejor dicho, las calificaciones de excelencia, pues denotan disciplina y dedicación. Así es. Y bueno, y por eso estoy aquí. Efectivamente, soy candidata con esa posibilidad de integrar el máximo tribunal constitucional de nuestro país, una oportunidad que antes veíamos estos procesos a puerta cerrada, de manera secreta, y bueno, independientemente de cómo pudieran concebirlo o calificarlo algunas personas, lo cierto es que estamos viviendo un proceso histórico, inédito. Por primera vez podemos comunicarnos muchas personas con el pueblo, con la sociedad mexicana, para decirles aquí estamos, para hacer frente a los desafíos que se presentan en este momento. Usted va a un cargo muy importante. Es usted candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre para hacer la justificación que se tenía para hacer esta reforma o que se tiene, es el hecho de que el Poder Judicial es corrupto. ¿Usted piensa eso? ¿Piensa que se debe generalizar a todos por igual? Desafortunadamente vemos que este problema de la corrupción en México se ha dado en todos los ámbitos, tanto público como privado. Es una responsabilidad de quienes formamos parte de esta sociedad. Las personas servidoras públicas tenemos una responsabilidad adicional porque servimos al país, a la justicia, al pueblo de México. Las personas juzgadoras en particular estamos obligadas a tener una conducta, lo que le llamamos el escrutinio estricto respecto a que debemos de ser personas incuestionables en nuestra conducta. Entonces, sí hay mucho que decir en cuanto a esta insatisfacción social que se tiene respecto a la justicia. Hay mucho que decir respecto al tema de la corrupción. Desafortunadamente, es un problema que se ve en todos ámbitos, en todas las esferas de la sociedad, y creo que esta reforma debe ser el compromiso o el momento, la oportunidad para decidir hacer algo en serio para erradicarla, eliminar esos incentivos perversos que dan lugar a la corrupción, porque el hecho de que con esta reforma al Poder Judicial cambien el mecanismo o cambien las personas juzgadoras, yo considero que no necesariamente se va a resolver el problema de la justicia o los problemas de corrupción. Tenemos que hacer algo más, tenemos que generar una reforma, cambios estructurales de fondo, no solamente en el Poder Judicial, sino políticas, programas, decisión del Estado de actuar en consecuencia en todos los ámbitos, en todas las secretarías, pero sobre todo jalar a la sociedad para que garanticemos el cumplimiento a las reglas que tenemos en el Estado de Derecho. Magistrada, ¿usted considera que es conveniente esta sana distancia cuando quien hace las leyes son pues, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y luego llegan a ustedes? ¿No tendría que haber diálogo entre ustedes y cambiar esa estructura de decir son poderes separados
y no tenemos que comunicarnos? Precisamente ese es el problema. El sistema federal que implica precisamente estos equilibrios, este sistema de frenos y contrapesos que le dicen, este equilibrio de poderes necesariamente requiere una colaboración de todas las autoridades, de todos los poderes. Debe garantizarse en estas relaciones intergubernamentales colaboración porque el Estado es uno. Claro que se divide para su ejercicio en 3 poderes y también están los órganos constitucionales autónomos que vinieron a romper este principio de división de poderes, Ujú. pero precisamente la clave está en que tenemos que colaborar, dialogar, respetando la independencia, garantizando el fortalecimiento de los poderes y por supuesto la autonomía, que yo siempre he sostenido es un tema personal, el poder como tal, pero lo vamos a hacer las personas que integremos al Poder Judicial. Porque ya hemos visto en otros modelos que se aseguraban, lo digo de cierta manera, hay ciertos mitos en el derecho, se crean reformas con ciertas expectativas que van a resolver algo y bueno, ya hemos dado cuenta que es un mito de que con ciertas características, con los salarios, con estos procesos de designación, pues se garantiza o se asegura la independencia, no solamente de los otros poderes, sino de los poderes fácticos, de otros intereses. Se ha dado cuenta en algunos casos que no es así. Entonces, bueno, yo diría que sí conozco personas incuestionables, valiosas, pero desafortunadamente hay ocasiones en las que vemos que es un atributo personal y bueno, precisamente este es el reto, que las personas que lleguemos, y no solamente las que lleguemos a las autoridades o al Poder Judicial, sino todas las que representan a la sociedad, también seamos personas que contribuyamos a que se respete esas reglas de convivencia, de la cultura, de la legalidad, para efecto de que se alcance la paz social, se acabe la corrupción y bueno, también la violencia. ¿Va usted a estar abierta al diálogo? Absolutamente. Es una responsabilidad de las personas servidoras públicas máxima en esas instancias jurisdiccionales donde podemos colaborar con los otros poderes. Mira, Adriana, desde los órganos jurisdiccionales tenemos una oportunidad valiosa de contribuir con la información que tenemos en las demandas, en las sentencias que se emiten, pues hay muchos datos en los cuales podemos pues para contribuir a que se hagan diagnósticos adecuados, a que la administración pública corrija la actuación que muchas veces pues afecta a los derechos humanos. Lo que queremos es que haya aprendizaje institucional, pero para ello, por un lado, las sentencias contribuyen a darles a conocer eso, pero por otro lado, la información analizada, digamos, con muchas sentencias, los metadatos, pues te dan una valiosa herramienta que sirve precisamente para corregir lo que se está haciendo mal. Y ahí es donde estriba la colaboración, la comunicación, porque es responsabilidad de todos, no nomás es del Ejecutivo. Así es. Para que nos vaya bien a México, todos tenemos que sumarnos como un equipo para que precisamente empujemos las obligaciones que tiene el Estado, precisamente para que se cumplan y estén a la altura de lo que exige nuestra sociedad. ¿Cómo está viviendo este proceso? Le tocó el número 21 de la boleta morada. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Usted se había enfrentado a un cargo de elección popular antes? Fíjate que no, nunca en mi vida había hecho una campaña, es la primera vez que tengo la oportunidad de tener este contacto con la gente, de recorrer calles, nunca lo había hecho. Y eso, la verdad, por un lado sí, estoy realmente muy sensible a escuchar con los ojos abiertos, con una atenta escucha, a entender precisamente lo que quiere la gente, lo que quiere las mujeres, lo que quieren los hombres. Y desafortunadamente confirmamos que hay un desencanto, un desaliento por la justicia. Asumen que quieren que haya una transformación porque piensan o han visto que únicamente las personas que tienen dinero son los que les llega la justicia y a los que no
se quedan en la cárcel. Y así lo dicen. De hecho, pues he tenido la oportunidad de grabar algunas conversaciones pues, con las personas y literalmente así lo dicen. Hay mucha indiferencia que refieren de las autoridades, Ujú. hay mucho dolor. Fíjate, Adriana, que los juicios enferman, afectan tanto la salud emocional de las personas, trasciende tanto a su vida, porque pues están en riesgo los valores fundamentales, las propiedades, los derechos de Así familia, es. pues simplemente el deseo de que se haga justicia ante violaciones a los derechos humanos. O sea, pero bueno, ¿y qué pasa cuando estos juicios se alargan? Me han tocado casos de personas que fallecen, que pierden la vida y nunca Vieron alcanzaron justicia. la justicia. ¿Qué estamos haciendo? Es evidente que no todo ha funcionado bien. Yo sí doy cuenta y siempre lo aclaro. Hemos avanzado, hemos dado cuenta al mundo, a México, de que hemos emitido sentencias, hemos dado contenido a los derechos humanos, sentencias transformadoras de realidades en ciertos aspectos para ciertos grupos, pero todavía nos falta mucho por hacer. Y bueno, veamos simplemente los legítimos reclamos de las personas, pues en las calles o en cualquier conversación. Yo creo que todos hemos escuchado esto. Y bueno, la realidad es que esto es una cuestión que tenemos que sacar adelante y es nuestro compromiso hacer lo que esté en nuestras manos, pero también depende del pueblo de México que participe y garantice que se transforme la justicia. Usted que ha caminado, que ha iniciado su campaña, que la ha iniciado con emoción, ha escuchado a las mujeres. Usted incluso impulsó la creación de la Comisión para la Igualdad de Género. Usted confía en las mujeres, le cree a las mujeres. Magistrada Zulema Mosri, ¿usted cree que las mujeres sufrimos más violencia procesal? Definitivamente, absolutamente lo he constatado, lo he visto. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen la misma oportunidad de defenderse ante la justicia. Existen barreras, distintas barreras para acceder a la justicia, simplemente para presentar una demanda. Las barreras por la distancia, los lugares que están alejados de los precisamente centros de justicia o de los juzgados. Somos madres, tenemos hijos. Las mujeres no tienen en dónde dejar a los hijos precisamente para atender una audiencia, no tienen dinero para sacar copias certificadas. Si hubiese una perspectiva de género, digamos un espacio enseguida de los juzgados donde pudiesen dejar a las personas, a los hijos, adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las personas con enfermedades que generalmente están bajo la responsabilidad o el cuidado de las mujeres, pues ellas tuvieran más tiempo de atender un juicio. No tienen dinero, las barreras económicas, el dinero, no tienen dinero para litigar y máxime si su contraparte, que muchas veces son hombres, o algún poderoso o alguna persona que tenga muchas influencias, pues no tienen forma de competir, de litigar. Me han tocado juicios en los cuales en primeras instancias se han resuelto mal, hay cosa juzgada irregular. No todas las sentencias son correctas. Algunas me ha tocado ver que violan jurisprudencia o simplemente no le entraron a fondo o llegaron a ciertos arreglos que evidentemente ves sentencias mal dictadas. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues hemos visto muchos casos donde desafortunadamente ante una cosa juzgada, pues ya no hay nada que hacer. Entonces las afectaciones en la vida de las personas pues son muy graves y generalmente las mujeres son las que están en más situación de pobreza o pobreza extrema o precisamente por los roles de género no tienen capacidad para defenderse o competir con su contraparte. Eso lo he visto. Es terrible todavía lo que tenemos que caminar y usted es aliada de las mujeres. Absolutamente. He dado cuenta de ello en mi vida. Siempre he sostenido que tenemos que contribuir en la esfera de nuestra competencia a generar esos cambios cualitativos, esas acciones positivas. A veces pensamos que es, digamos, algo muy sencillo,
pero definitivamente viene a generar un impacto. Por ejemplo, muestra del compromiso con congruencia con los derechos de las mujeres es que cuando llego a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, me quedó claro que tenía que hacer algo más. Bueno, ya llegué mediante concurso de oposición e impulsé la creación de la Comisión para la Igualdad de Género. Y bueno, en este compromiso pues teníamos que garantizar espacios laborales libres de violencia y de discriminación por razón de género, pero también aplicar la perspectiva de género. Y ahí está el compromiso, impulsar la creación de una comisión en instituciones donde siempre hay mucha oposición, siempre estamos contracorriente quienes impulsamos la agenda de género, de derechos, de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, porque nada más es igualdad de derechos, pero hay que generar condiciones para eso. Claro. Siempre estamos, digamos, luchando contra corriente. Entonces, ¿qué muestra del compromiso te puedo dar? Pues no solamente la creación de la comisión, más de 1,000 cursos y talleres de capacitación para incorporar la perspectiva de género, la instalación de salas de lactancia en todas las salas regionales del país. Bueno, tenemos 26 salas de lactancia. En el tribunal, la extensión del periodo de lactancia a 2 años de las mujeres, madres trabajadoras que están en esa etapa de su vida, en este proceso de lactancia. Bueno, también tenemos protocolos para la atención de los casos que implican acoso sexual, hostigamiento sexual. Yo siempre digo, el tema de la perspectiva de género para mí fue como un compromiso de llegar a sembrar la semilla de la igualdad en todas y cada una de las personas que forman parte del tribunal, porque lo que queremos es que cuando esta semilla crezca y dé frutos, pues este proceso eleve la eficiencia de la justicia. Ya tenemos sentencias con perspectiva de género. Te podría decir también el tema de esta aportación que para mí sí fue valiosa, escribir por qué los productos de gestión menstrual tenían que gravarse a tasa 0%, porque no son artículos de lujo, son de primera necesidad. No son optativos, pero piensa, Adriana, en las mujeres que están en situación de calle o pobreza extrema. Pues entonces, para mí fue muy importante pues hablar de esta perspectiva de género en la política tributaria, y todavía sigo diciendo que también que tenemos que gravar a tasa 0 los preservativos para evitar precisamente enfermedades, transmisión de enfermedades sexuales, pero también embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes. Te podría seguir mencionando los concursos de dibujo para niñas y niños para sensibilizar, es decir, siempre compromiso, he tenido ese compromiso. Desafortunadamente, cuando vemos cuestiones de violencia laboral, que no necesariamente es por razón de género, por razón de ser mujer, pero sí hay violencia laboral, para proteger los derechos de las o los trabajadores, a veces no podemos, digamos, obligar a ciertas personas, servidoras públicas, me refiero a magistradas o magistrados, a que trabajen con ciertas personas. Entonces, pues bueno, quisiéramos hacer más, pero creo que es importante ir dejando huella, transformar las realidades en muchas sentencias donde ya lo hemos hecho, pero también casos concretos de trabajadoras que mediante medidas pues hemos cambiado su productividad. Magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, usted es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted ha sufrido violencia política de género ahora que es candidata? Definitivamente sí, Adriana. Y una vez más se repiten los patrones hacia las mujeres. Ahorita que soy candidata, sufro violencia política por razón de género, porque quieren, digamos, desacreditar tu aportación jurídica, tu trabajo, tu trayectoria, o quieren desacreditar mi formación académica, sí, de excelencia, hasta el doctorado, donde propuse una teoría jurídica inédita en el sistema jurídico. Sí, efectivamente, he sufrido violencia actualmente, pero también en el trabajo, esos micromachismos, esas violencias muy simbólicas. Terribles. Y bueno, yo creo que todas nos hemos enfrentado a situaciones así. Pero usted además sufre violencia política en razón de género porque está casada con el general Rafael Macedo de la Concha, quien fue procurador de justicia en el sexenio de Vicente Fox. ¿Eso qué tiene que ver con su trayectoria en el Poder Judicial? Bueno, yo te diría, Adriana, que
es una, yo creo que una mala campaña que quieren hacer ahí las personas, una falta de conocimiento de los temas de derecho, y precisamente hay que ver que la mayoría de las personas en México respetan la trayectoria de los buenos y de los grandes militares que hemos tenido. Una persona, pues personas, yo me siento súper orgullosa de formar parte de la familia militar de las Fuerzas Armadas, porque la gran mayoría de ellos, de verdad, son personas ejemplares, personas con un gran compromiso con México. Y bueno, es un orgullo conocer desde adentro este compromiso con los valores, con hacer lo correcto por el país, por tener una conducta impecable. Y creo que para mí eso es el mayor, digamos, atributo que puede tener una persona, ser una persona honorable. Y bueno, eso es la conducta. Creo que ahí ha habido una muy mala, me quieren hacer quizás una campaña a alguien que esté muy preocupado de desinformación, pero bueno, es un señor apegado siempre a sus conductas. Y bueno, es mi vida personal. Mi vida, mi trayectoria, mis cuentas a México, yo las doy precisamente con base a mí, mis acciones, a mis compromisos. Lo que he hecho por el país, ahí está. Lo que he hecho por los derechos de las personas, no solamente en los temas de derechos de las mujeres, para precisamente sancionar y evitar la evasión fiscal en miles de asuntos que hemos resuelto, lo que hemos hecho precisamente para castigar la corrupción en miles de asuntos y de sentencias que hemos emitido, que por cierto, en la estafa maestra fui la que dijo, hay estafa maestra. Puedo dar cuenta de muchas cuestiones, sentencias relevantes en materia de derechos humanos para sancionar la violencia obstétrica que se equipara a tortura. Pues ahí está mi trabajo como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, como servidora de la justicia en temas importantísimos para el Estado mexicano, pero también con la experiencia, la secuela, el legado que he dejado en otras instituciones donde he servido. Siempre me he procurado en dejar una huella y un sello distintivo de alguna aportación cualitativa, no nomás llegar así, que por cierto, como magistrada tengo cero rezago, pues yo me quedo cada año con cero rezago, cero asuntos pendientes por resolver, pero además hay que hacer algo más. Entonces, pues por eso estoy haciendo eso. Más bien te diría yo que hay una mala información. Creo que al darse cuenta de cómo querían manejar el asunto, más bien no se prestó a ser instrumento político de nadie. Y yo me siento súper orgullosa, de verdad, de formar parte de esta familia judicial, como te decía. Yo me siento súper orgullosa, como te comentaba hace un rato, de formar parte de esta familia de las Fuerzas Armadas, de los grandes soldados y soldadas también de México, que actualmente las mujeres también. Entonces es un orgullo, pues las personas de prestigio, las personas de trabajo, personas que sujetan su vida al apego de la ley, pero sobre todo contribuyen a que se fortalezca México. Pues las personas del ejército, la verdad, las buenas, que son la gran mayoría, la verdad es un orgullo para todas y todos. Magistrada, muchas gracias por esta entrevista. Para usted, ¿qué significa el número 21? Bueno, es mi número con el cual estoy participando en este proceso electoral. Pero mira, Adriana, me encanta el número 21 porque me recuerda el inicio de la primavera. Me recuerda también, bueno, la fecha de nacimiento de don Benito Juárez. Y bueno, tú sabes que Benito Juárez, para quienes servimos a la justicia, pues siempre es una figura emblemática cuyos ideales, cuya forma de vida, pues nos ha dejado todavía grandes lecciones y sobre todo muchos anhelos que tenemos que materializar para pues estar acorde a esos ideales. Yo te diría que el número 21 me encanta porque también dicen que es el número de la suerte o no, algo así, dicen es. que... El morado más. El morado me encanta porque me recuerda, ¿sí te acuerdas la lucha de las mujeres, sobre todo en marzo? Las mujeres salen con sus prendas color morado porque nos recuerda la lucha de las mujeres que perdieron su vida, aquellas que por tantos años han luchado por el derecho a la igualdad. Y tú sabes que para mí la igualdad es mi causa, es por lo que yo durante 15 años he estado ahí precisamente impulsando levantar la voz
por los derechos de las personas vulnerables, en particular de las mujeres. Entonces me encanta el morado porque me recuerda y me identifica mi lucha congruente desde hace 12 años. Tú puedes ver en mis redes sociales todos los días hablando, promoviendo los derechos en favor de las mujeres, el derecho de la igualdad y no discriminación, promoviendo la perspectiva de género. Entonces el morado me encanta, y el 21, pues dicen que es el de la suerte, hasta hay un juego 21 y no sé qué tanto dicen que el blackjack, que yo no le entiendo esas cuestiones porque no juego, pero bueno, me gusta el 21, sobre todo porque pues me representa ese renacer bonito de la primavera, el 21. Mucha suerte, magistrada. Muchas gracias, Adriana. Yo te pediría que a las personas también hagan suyo este proceso, que las personas participen en este proceso electoral, porque solo así podremos garantizar la transformación de esta justicia. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Le voy a decir esta frase. Sí. Cuando hablábamos del amor. Cuando el hambre entra por la ventana, el amor sale por la puerta. Lo mismo hablo de los valores, padre. Sí. Cómo tener valores cuando vives en crisis económica, usted lo ha dicho, en crisis políticas, en crisis de valores emocionales. No te importa matar al prójimo, no te importa robarle su dinero, no te importa la vida de los demás. Sí, el hombre se convierte en lobo para el propio hombre. El hombre se convierte en un ser inhumano. Yo creo que esta es una de las características negativas que tenemos que reprobar en el ser humano. ¿Cómo es posible que haya mujeres buscando a sus hijos? Y que las maten, padre. Y que las maten después por andar buscando al hijo. Entonces, aquí hay completamente inhumanidad, aquí hay irracionalidad, aquí hay inhumanismo completamente. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que la actitud de la sociedad, en este caso de la iglesia, nosotros como sacerdotes, creo que tenemos que educar, reavivar la fe, pero también los valores. En esta crisis de valores, por ejemplo, la honestidad, uno de los valores principales. Otro de los valores principales es, por ejemplo, la lealtad. El hombre debe de ser leal a sus propios valores. Y aquí yo creo, sin duda, que tenemos que volver a ver, porque estamos perdiendo los mandamientos. Si yo voy a la cárcel a hacer una entrevista, o usted va a la cárcel a hacer una entrevista y le pregunta a cualquier preso, oye, ¿por qué estás aquí? Y sin duda dirá, porque maté, porque robé, porque cometí adulterio, porque golpeé. Entonces, en suma, dice, faltó a los mandamientos.